Hoy día vamos a hablar de un tema. Gracias. Que la verdad, hoy día lo comentaba con mi hermana, solo el Señor le reveló. Porque me daba un nombre y yo, Señor, ¿quién es ese? Así como muchas cosas de la palabra que no sé. El Señor me traía el nombre de Manasés. Y yo, ¿pero quién es ese? Y hoy día vamos a comentar un poquito sobre este hombre. Y como saben, yo siempre le pongo un título a la exhortación. Y si tuviéramos que resumirlo en una frase, sería la humildad, la clave en una transformación real. Vamos a leer la palabra del Señor que se encuentra en 2 de Crónicas 33 del 10 al 13. Vamos a ponernos de pie en reverencia a la palabra del Señor. 2 de Crónicas 33 del 10 al 13. Dice: el Señor habló a Manasés y a su pueblo, pero no le hicieron caso. Por eso el Señor envió contra ellos a los comandantes del ejército del rey de Asiria, los cuales capturaron a Manasés y lo llevaron a Babilonia sujeto con garfios y cadenas de bronce. Estando en tal aflicción, imploró al Señor, Dios de sus antepasados, y se humilló profundamente ante él. Oró al Señor y él escuchó sus súplicas y le permitió regresar a Jerusalén y volver a reinar. Así Manasés reconoció que solo el Señor es Dios. Amén. Vamos a orar por la palabra en este momento, porque sé que así como ministró mi vida, va a ministrar, aunque sea una frase, va a ministrar la vida de cada uno de los que oyen esta porción. Amén. Señor, en tu casa estamos reunidos en tu nombre, Padre Celestial, porque entendemos, Señor, como dice el salmista, que no hay nada mejor que estar en tu casa. Entendemos, Padre Celestial, que tú has venido por los afligidos de corazón, que nosotros, Padre Celestial, simplemente somos servidores tuyos. Entendemos, Padre Celestial, que la pasión se demuestra aquí, Padre Celestial, estando en tu casa. Que la transformación, Padre Celestial, se demuestra estando aquí, Padre Celestial, en tu casa de alabanza. Hoy aquí, Padre Celestial, sé que está tu Espíritu Santo. Sé que reinas, Padre Celestial, en esta iglesia. Sé que tu Espíritu Santo, Padre Celestial, está tomando en posesión cada mente, cada corazón. Que no hay espacio, Señor, para otro espíritu que no sea la presencia del reino de los cielos. Todo espíritu de orgullo, de soberbia, de vanagloria, Padre Celestial, de egocentrismo. Todo espíritu, Padre Celestial, que sea ajeno delante de tu presencia, hoy lo echamos por tierra, Señor Jesús. Reina, Padre Celestial, hoy el Espíritu Santo en esta tu casa. Reina, Padre Celestial, para abrir nuestros ojos espirituales. Reina, Padre Celestial, para ministrar nuestro corazón. Reina, Padre Celestial, en esta tu iglesia. Reina, Padre Celestial, porque este pueblo, Señor, ha sido consagrado como tuyo. Esta casa, Padre Celestial, ha sido consagrada como tuya. Así que, Reina, Padre Celestial, tu presencia en este lugar, porque en eso creemos. Creemos, Padre Celestial, que tus promesas, Padre Celestial, siguen vivas. Tus promesas, Padre Celestial, siguen estando hasta los días de hoy. Tus promesas, Padre Celestial, se cumplen. Tus promesas, Padre Celestial, son hechas en el sí y el amén. Tus promesas, Padre Celestial, siguen estando vigentes para tu pueblo. Y el mismo Señor que cumplió tantas promesas en su palabra, hoy cumple las promesas del reino de los cielos aquí en tu iglesia. Que tú has dado vida, Padre Celestial, y vida en abundancia. Que has abierto los ojos de los ciegos, Padre Celestial. Que has dado gozo, Señor, al que estaba en depresión. Que has traído paz, Padre Celestial, al ansioso. Que has traído, Padre Celestial, esta palabra a los que estaban sedientos de ti. Así que, Padre Celestial, hoy te pido que abras los oídos de tu pueblo, Padre Celestial, y sigas ministrando a nuestra vida. Ya alabamos tu nombre, Padre Celestial. Ahora llamamos a la quietud de nuestra alma para que pueda ser exhortada con tu palabra. Yo simplemente, Señor, soy la voz, pero es tu palabra, Señor, la que reina. Yo solamente, Padre Celestial, soy la portadora.
Tu palabra, Señor, es la que prevalece por sobre todas las cosas. Así que hoy, Padre Celestial, glorifícate, Señor. Glorifícate, Padre Celestial. Manifiesta tu poder, Señor. Trae una nueva dosis de misericordia. Que podamos ver tu gracia, Padre Celestial, derramada en nosotros. Abre nuestros ojos y nuestros oídos, Señor, para ver cómo tú nos hablas. Cómo tú, Padre Celestial, sigues siendo el mismo ayer, hoy y serás el mismo mañana. Gracias, Padre Celestial. En tu nombre hemos orado. Amén y amén. Familia, pueden tomar sus asientos. Como siempre, vamos a hacer un contexto de quién era Manasés. Manasés, un rey de Judá, que si estudiamos bien su historia, una persona que se caracterizó por tomar decisiones radicales. Una persona, cierto, que subió al trono a la edad aproximadamente, según lo que dice la palabra, a los 12 años, debido a que su padre, Ezequías, murió y él tuvo que tomar el cargo. Su padre Ezequías y su madre Hefzibá, creo que así se pronuncia, fueron un ejemplo de fe en el pueblo de Judá, porque pensemos que antes habían altares levantados, habían muchas cosas, idólatras, y Ezequías de a poco fue ordenando este pueblo y fue levantándolo para la gloria del Señor. Fue derribando altares, ¿cierto? Ordenó el templo del Señor, y fue agradable, dice la palabra del Señor, a los ojos de Jehová. Vemos una historia entonces que relata un padre que estableció un altar de adoración para el Señor, un hijo que tomó el cargo muy temprano, a los 12 años, y que frente a esto habían muchas divisiones, yo creo. Si vemos la panorámica del pueblo, vemos un pueblo que estaba en devoción al Señor, pero también había una minoría que todavía susurraba por el pasado, una minoría tal vez que todavía estaba en idolatría, que todavía estaba ahí con los ventajes del pasado, una minoría que susurraba. Y estos susurros de dioses paganos, de idolatría, ¿cierto?, fueron los que fueron envolviendo poco a poco a Manasés. Y Dios me ministraba con eso porque muchas veces los susurros que el Señor ha enterrado en nuestra vida son los que nos van envolviendo poco a poco. Esos susurros de la gente, esos susurros de nuestros pecados pasados, esos susurros que de a poco nos van trayendo incertidumbre. En Manasés vemos un hombre que subió al reinado muy pequeño, pero fue influenciado por todas estas voces, ¿cierto? Y todo lo que Ezequías, su padre, había quitado, él con estas voces que de a poco fueron susurrando, se fue envolviendo y lo fue volviendo a levantar. Entonces todo lo que Ezequías había tirado por tierra, Manasés lo levantó. Fue contaminando poco a poco ese lugar con idolatrías, con ofrendas no agradables, por supuesto. Había profanado de nuevo todo lo que Ezequías había limpiado. Lo pagano había contaminado el pueblo del Señor. Lo que el Señor había mandado a quitar, Manasés lo había vuelto a poner. Porfiado, igual que Manasés lo estaba volviendo a hacer. Las religiones prohibidas, los puntos de idolatría, los sacrificios, la contaminación, estaba tomando entonces la posesión del pueblo de Judá. Todo esto guiado por algo tan pequeño que tal vez fueron los susurros de una minoría. ¿Nos suena la historia entonces? Lo pagano tomando el lugar de Dios. Lo idólatra tomando el lugar de lo que le correspondía a los santos. Cada espacio que disponía Manasés ya no era para Dios, era para estos sacrificios. Entonces ya no estaba haciendo entonces la alabanza para el Señor, estaba haciendo para esto nuevo, entre comillas, que se estaba levantando. Lo nuevo que eran cadenas, lo nuevo que era idolatría, lo nuevo que eran paganos, sacrificios, ofrendas. Entonces el Señor en misericordia comienza a levantar profetas, como en buen chileno diciéndole a Manasés: avíspate, si lo estás haciendo mal.
Los profetas estaban diciéndole a Manasés que lo que estaba haciendo no era lo agradable para el Señor, pero Manasés estaba ahí. Los profetas advierten entonces, unos versículos más adelante, a Manasés sobre este juicio divino que vendría por tergiversar lo que era de Dios. El acto culminó, o como decimos nosotros, la guinda de la torta, fue que Manasés mandó a profanar el templo del Señor. Segunda de Reyes 21, del 2 al 6, la Reina Valera contemporánea lo explica de la siguiente manera. Pero Manasés hizo lo malo a los ojos del Señor, pues siguió las prácticas repugnantes de las naciones que el Señor había arrojado de la presencia de los israelitas. Además, reconstruyó los altares en los montes que Ezequías su padre había derribado, y erigió altares de Baal. Hizo una imagen de acera, como lo había hecho el rey Ahab de Israel, y adoró y rindió culto a todo el ejército de los cielos. De igual manera, construyó altares en el templo del Señor, del cual el Señor había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y en los dos atrios del templo del Señor construyó altares para todo el ejército de los cielos. Además, a su hijo lo lanzó al fuego como sacrificio, y se entregó al estudio de los tiempos, y fue al agorero, e instituyó encantadores y adivinos, con lo que multiplicó la maldad a los ojos del Señor. Ya hizo lo que quiso, en resumida cuenta. Vemos como Manasés va entonces donde los adivinos, donde los agoreros, consulta hasta por si acaso. Pero los profetas enviados por el Señor le volvían a decir que estaba haciendo las cosas mal. Dios siempre habla en todo tiempo, antes de tiempo, en el tiempo y después del tiempo. Aunque sea para tirarnos las orejas, pero el Señor habla en todo tiempo. Simplemente Él omitía estas indicaciones sin entender de que Jehová también se cansa. El Señor también pone un límite y el juicio estaba a la puerta. Simplemente sus oídos estaban sordos y su corazón estaba endurecido y alejado del Señor. Y no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa. Que cuando escuchamos muchos susurros, muchas cosas, nos envolvemos en esas cosas y nos desenfocamos de lo principal, que es el Señor. Ya quiero saber que no solo a mí me pasa. Bien. Entonces Manasés, como estaba tan envuelto en estas cosas, no escuchó la voz del Señor que le estaba hablando. Se envolvió tanto en lo pagano que no escuchaba cómo el Señor lo estaba advirtiendo de que iba a caer la ira sobre él. Entonces, los asirios, que fueron los enemigos del pueblo, estaban ahí, atentos, porque el enemigo siempre está atento. Comienza a haber ruidos en las afueras y los asirios comienzan a rondar entonces al pueblo de Judá. Manasés estaba tan distraído que no le dio ninguna importancia, dijo que hagan todo el ruido que quieran. Pero como estaba tan distraído, no se dio cuenta de lo que estaba siendo rodeado. Los asirios, sus enemigos, estaban ahí. Sus enemigos entonces lo estaban rodeando tanto física como espiritualmente, porque él estaba envuelto de las cosas opuestas a lo que era de Dios. La palabra del Señor en Segunda de Reyes 21:14, que es donde cuenta esta historia también, y su paralelo Segunda de Crónicas 33 del 10 al 11, habla de que el Señor le habla reiteradas veces a Manasés, y como no le hace caso, el Señor lo entrega a manos de los asirios. Lo dice textual. Para que sea presa de sus adversarios. Entonces el Señor toma a los asirios, los enemigos, para que apresaran a Manasés. Lo toman preso, lo mandan al calabozo, creo yo. Lo humillan, porque dice la palabra del Señor que lo toman con cadenas y lo llevan ahí a un lugar muy solitario. Y estaba solo. Ya no estaba ni con su ejército,
ni con el que le cuidaba la espalda, ni que le hacía el abanico, ni el que le daba la frutita. No, estaba solo. Era un rey. Era un rey, yo creo que le daban hasta la frutita, la uvita. Pero estaba solo. Yo creo que en esa soledad había una palabra que lo acompañaba: vacío. Lo perdió todo. Entonces, ¿de qué le sirvió tanto poder? Tanta vanagloria, tanto hacer lo que yo quiero. De nada. El enemigo lo tomó y lo llevó encarcelado y lo dejó ahí, humillándose. Yo creo que a lo mucho lo acompañaba una rata. Vacío se sentía. Y en esa soledad, cuando estaba perdido y humillado, fue cuando oró al Señor. Porque se comenzó a acordar de lo que su padre le había enseñado, de la misericordia del Señor. Ahí se acordó del Señor. Y muchos dirían: mírenlo, pues ahí se acuerda. Pero no, el Señor tiene misericordia. Todo lo que tenía como asegurado Manasés, lo perdió. En ese momento fue cuando algo comenzó a crecer dentro de él. Esta necesidad. Dice la palabra del Señor que se humilló completamente. Otros dicen que estaba en completa humildad. O depender la Biblia que ustedes lean. Y a mí me gusta pensar de que muchas veces ha sido como a mí me ha pasado. Que oro al Señor y no sé qué oré. Porque soy más lágrimas que otra cosa. Pero el Señor entiende también el lenguaje de las lágrimas. Manasés entonces empezó a orar. Oró al Dios de sus padres, dice la palabra del Señor. No oró a su Dios. Oró al Dios que Ezequías le había dicho. Y yo creo que en ese tanto comenzó a crecer algo dentro. Comenzó a creer que el mismo Dios de sus padres podría ser su Dios. Y fue en esta humildad, en esta humillación absoluta y en su soledad, que fue transformado por el Espíritu Santo. Y fue transformado, ¿por qué? Porque era imposible que los asirios lo dejaran en libertad así como si nada. Pero dice la palabra del Señor que él oró al Señor. El Señor escuchó su ruego y fue liberado. Así que tomémonos un tiempo para pensar de que muchas veces hemos estado como Manasés, orando en el silencio, sin muchas pantallas, orando en la intimidad, orando sin nada, sin nadie. Y muchas veces dejamos el celular de lado por estar orando, porque entendemos de que solo en su presencia hay plenitud de gozo. Entonces Manasés comenzó a clamar día a día al Dios de sus padres y fue allí, como lo relata en 2 de Crónicas 33:12, que estando en tal aflicción, imploró al Señor, el Dios de sus antepasados, y se humilló profundamente de él. Él escuchó su oración, escuchó su quebranto y fue liberado. Porque había humildad en su corazón. Porque entendió de que las cosas las estaba haciendo mal. Y muchas veces necesitamos ese quebranto para entender de que estamos haciendo las cosas mal. Muchas veces necesitamos que el Señor nos quiebre para entender de que estamos haciendo las cosas mal. De que somos humanos y nos equivocamos. Que solo hay uno perfecto, que es el Señor. Entonces pasó lo impensable, como decía anteriormente, los asirios lo liberaron. ¿Y qué hizo él? Fue y quiso transformar su pueblo. Ese pueblo que había estado en lo pagano, que la idolatría se había levantado. Él fue y lo comenzó a limpiar. ¿Y saben por qué? Porque cuando tenemos una transformación de Cristo no podemos estar en el mismo lugar. Tal vez vamos a seguir trabajando en lo mismo, pero nosotros nos vamos a hacer igual. Cuando tenemos una transformación con Cristo, no podemos simplemente estar mirándonos al espejo y estar con la misma cara de nada. No, tiene que haber gozo, hermano, porque el Señor es un Dios de gozo.
Vamos a tener nuestros momentos de enojo, sí. A mí algo que me enoja son las injusticias. Y ahí se me cambia la cara y me sale hasta ese mismo que tengo hecho. Pero después recuerdo que hay una transformación de Cristo. Después recuerdo que tiene que ser Jesús el que prevalezca, no mi Pedro interior. Así que el arrogante de Manasés se transformó en la humillación. Restauró todo lo que estaba sucio, porque él había sido limpiado. Quiso limpiar su pueblo, porque él había sido limpiado. No solo el Señor de sus antepasados, sino que ahora era su Señor. Un Señor que limpia, un Señor que transforma. Ya no solo había renovado quién era él, había renovado su compromiso delante del Señor. No era el mismo hombre de su juventud que había subido al trono con 12 años, sino que ahora era un hombre que tenía que tomar decisiones por el Señor. Entendió lo que era la redención, la misericordia, el amor. Se le cambió la visión a Manasés. Esta historia nos recuerda que las decisiones que nosotros tomamos no solo nos afectan a nosotros. Porque las decisiones que tomaba Manasés afectaron a todo un pueblo. Hacerle caso a los susurros muchas veces no solo te va a afectar a ti. Va a afectar tu trabajo, va a afectar tu pareja, va a afectar tus hijos, va a afectar tu familia, va a afectar el lugar en donde el Señor te ponga, va a afectar. Una decisión no solo afecta a ti. Cuando tengamos que tomar decisiones, preguntémonos qué haría Jesús. De los errores de nuestra vida, muchas veces nos han alejado del Señor. Pero si nos humillamos y clamamos, nuestro Dios es justo para perdonar. Y es lo que dice Primera de Juan 1:9. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y esto es lo que vivió Manasés. Confesó lo que había hecho mal delante de los pies de Cristo, delante de los pies del Señor. Y el Señor lo transformó. Las malas decisiones traen un peso que no siempre desaparece. Las consecuencias de nuestros pecados son esas consecuencias. Y Dios no te va a quitar las consecuencias. Pero si tú vas, te humillas delante del Señor y le confiesas tus pecados, Él te va a perdonar. Pero también debemos pedirle sabiduría al Señor para que nos ayude a vivir con las consecuencias de nuestros pecados. Lo arrepentido que podamos estar no solo se acompaña con la petición de nuestro corazón. Señor, perdóname. No, tiene que haber un cambio de actitud, tiene que haber una acción. Un ejemplo, Manasés oró y no se quedó solo en lo que oró ahí en el calabozo donde estaba. Fue y quiso restaurar lo que había hecho mal. Así que cuando le pidamos perdón a una persona, no solo es pedirle perdón a la persona, es no volver a tener esa actitud con la persona. Nos pasó en el trabajo, no voy a poner nombres, pero sí que estábamos comiendo y una persona se tiró un comentario y la otra persona se enojó y se fue. Y todos quedamos así. y después fuimos a conversar con esa persona y le dijo, es que a mí me carga que hablen de esos temas en la mesa. Ya, ok. Intentaremos no hablar de esos temas en la mesa. Entonces cada vez que queremos hablar de ese tema, lo hacemos fuera de la mesa. No es un tema de que no se tenga que conversar, es un tema que en ese momento, en ese lugar, a la persona le molestaba. ¿Entendemos el concepto? No solo nos quedamos en el perdóname, sino que también lo llevamos a la acción. Accionamos, porque eso es lo que nos manda el Señor Jesucristo, no quedarte solo ahí. Una verdadera transformación en Cristo no se ve en lo hermoso que podamos hablar. No, yo tartamudeaba hace 10 años atrás.
Gracias, hermana, por tu apoyo. O en los cargos que podemos tener, ya sea en la iglesia o en la empresa, en el lugar en el que usted trabaje. No. La transformación no se da porque soy más grande o más pequeño, no. La transformación se da en el cambio de actitud que yo tengo frente a las situaciones de la vida. La transformación se ve cuando logramos mantener el gozo en medio de la tormenta. Cuando mantenemos la paz en medio de todo ese diluvio que se está levantando en contra de nosotros. Muchas veces respondemos más como Pedro que como un Jesús. Muchas veces, por lo menos a mí me pasa. Me sale lo Pedro interior y hasta ahí llegué. Pero la verdadera transformación, eso es lo esperanzador de este mensaje, que la verdadera transformación hace que seamos menos Pedro y más Jesús. Aunque a veces se nos salga el Pedro, pero queremos hacer lo correcto delante de los ojos del Señor. Esa es la verdadera transformación. La transformación se basa en, como dice el apóstol, ya no soy yo, sino Cristo. Esa es la verdadera transformación. Entonces, cuando tenemos una transformación en Cristo Jesús, ya no soy yo, más Cristo vive en mí. Cuando hay una transformación, hay redención. Y no se trata de lo que podamos hacer nosotros, sino de lo que Él hace en nosotros. No soy yo el que le enseña a Dios cómo ser Dios. Es el Señor que me enseña a mí cómo mantener mi vida tranquila. Si no fuera por Dios, quizás ¿dónde estaríamos hoy día? ¿Acaso nosotros determinamos el tiempo del Señor? No. ¿Nosotros somos los que guiamos el plan del Señor o es Él quien guía nuestros pasos? Hemos orado tantas veces, hágase su voluntad, pero muchas veces cuando el Señor nos quiebra para hacer su voluntad, ahí quedamos, peinados para atrás. Porque nos quiebra, pues nos rompe la rutina. Y muchas veces vienen cosas sorprendentes a nuestra vida. ¿Y quedamos así? ¿Y ahora qué hago? Pero si oramos, hágase su voluntad, entonces tenemos que tener la humildad para doblegar nuestro corazón y decir, Señor, acepto tu voluntad. Aunque no esté en mis planes, lo acepto. Tal vez yo tenía otro plan, pero entiendo de que tu plan es perfecto. Y muchas veces queremos apurar el tiempo de Dios, o ni siquiera apurarnos, queremos quedarnos ahí, modo playa. Lo estoy gozando, la estoy pasando bien, déjenme aquí. Pero el Señor que nos dice, no, yo tengo más preparado para ti. Entonces el Señor nos quiere así. Y nosotros ahí vamos arrastrando el poncho. Y no, Dios quiere hombres y mujeres activos delante de su presencia. Hombres y mujeres que no se dejan por la tristeza que pueda venir en el mañana. Hombres y mujeres que doblan sus rodillas delante del Señor y le dicen, estoy triste, estoy cansado, estoy chato. Pero doblo mis rodillas delante de ti porque entiendo que de ti viene mi gozo. Que de ti viene la transformación. Que un corazón humillado se puede levantar fortalecido. Que un corazón doblegado puede levantarse en paz. Que no importa cuán roto esté mi corazón, el Señor lo restaura. Que las lágrimas Él las seca. Esa es la esperanza. Que no importa lo que esté pasando en mi vida, yo confío que tu plan es mejor. Esa es la transformación en Cristo, hermano. Así que la humildad abre la puerta del corazón del Señor. La humildad requiere confianza. Si yo no confío en el Señor, no puedo ir y contarle mis cosas. Porque yo una persona que no le tengo confianza, no voy y le cuento cómo estuve ayer. ¿No, cierto? Tengo que confiar en el Señor para rendirme delante de Él y contarle lo que me pasa. La transformación en Cristo viene como lo hizo Manasés, con humildad en nuestro corazón, reconociendo que debo quitar todo lo que soy para que Él reine. Y aunque me cueste dejar cosas, las dejo a los pies de Cristo. ¿Qué pasaría si Dios nos quitara todo como lo hizo con Job? Si no tuviera nada, negocios,
lo que hace negocio. Riquezas, una causa, un auto, una familia, un título, mi trabajo, lo más preciado que yo tenga. Póngale el nombre que usted quiera. ¿Le seguiría adorando con pasión? ¿Seguiría viniendo todos los días a su casa? Si Él me quitara todo lo que tengo y me quedara con lo que tengo puesto, mis zapatillas, ¿cierto? Mi pantaloncito, mi blusita bonita. Eso, hermano. Si Dios me quitara todo lo que tengo, ¿lo seguiría alabando? Y podríamos decir lo que dijo Job en el primer capítulo de su libro, versículo 21. Dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Manasés también le quitaron todo. Lo mandaron ahí al calabozo y ahí lo dejaron. A Job le quitaron todo. Pero debemos tener la fe que tuvo este siervo del Señor. Porque cuando tenemos un encuentro con Cristo, renuncio a lo que soy, renuncio a lo que tengo, por adorarlo a Él. Renuncio a lo que a mí me genera placer por tocar su corazón. Ya no busco la aprobación de la gente. Ya no busco la aprobación de mis pastores, porque ellos tienen visión de reino. Entienden de que yo estoy agradando al Señor. Amén, ¿cierto? ¿Cierto, mi pastor? Sabía que me iba a mirar así, por eso la tenía lista. ¿Y saben por qué? Porque si yo agrado al Señor, entonces los honro a ellos. Si yo honro al Padre, si yo honro al Señor, también entiendo su autoridad. Si yo honro al Señor de los cielos, entiendo que ellos son mis pastores aquí en la tierra. Entonces no busco agradarlo, porque el agradar al Señor trae como consecuencia agradar a mis pastores, agradar a mis padres. Trae como consecuencia. Ya no busco las cosas terrenales, busco las cosas celestiales. Entiendo de que mi ganancia ya no está aquí, sino en lo eterno. Eso es lo que trae la transformación en Cristo. Cuando tienes un encuentro con el Señor, con el Dios Todopoderoso, comienza su gloria. Comienza a descender su carácter en nosotros. Nuestro carácter cambia. Amén. Yo soy la primera en decir amén, chicos. Nuestra cara cambia. Nuestros pensamientos cambian. Nuestras decisiones cambian. La forma de ver la vida cambia. Ya no pido. Ahora más agradezco. Cambia el amor que tenemos. Nuestra forma de amar cambia. El orden de prioridades también cambia. ¿Entiendes cómo orábamos antes? Lo que dice el salmista en el Salmo 84:10. Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Cuando tienes una transformación en Cristo, hermano, te apasiona estar aquí en su casa. Y aunque haya un culto y hayan 3, tú tienes que ser uno de los 3. Aunque haya el pastor solo, tú tienes que estar con el pastor. Esa es la pasión que tiene que levantarse cuando hay una transformación en Cristo, y no por ser pinturita, no por querer agradar más al pastor, sino porque hay una pasión en Cristo. Hay una pasión por querer más de Él. Hay una pasión por querer aprender más de su palabra. Así que sí, te apasiona estar aquí. Ustedes muchos saben en la forma en la que trabajo yo. Muchas veces tengo turno a las 8 y llego acá vestida ya a las 7 de la tarde. Porque no me alcanzaría a vestir, porque yo hasta 7:45 todavía estoy acá. Y ahorita mi mamá me dice: hija, son 7:45. Pero yo me estoy gozando y no me quiero ir. Y aunque venga en el turno que salgo a las 8, entrego turno, salgo a las 8:30, mi papá me viene a buscar. Pero yo marco y ya estoy con el audífono en la transmisión. Porque no me quiero perder su palabra, y aunque llegue al amén, yo llego. De verdad. Porque he venido con mascarilla, he venido enferma, he venido sin poder comer nada de las cosas ricas que todos ustedes traen. Pero vengo porque quiero aprender más de la palabra del Señor.
Esa es la pasión, y no por ponerme referente a mí, sino porque las situaciones me han hecho entender de que esa es la pasión que quiere Cristo en nuestra vida. Así que de verdad hemos tenido un encuentro transformador con el Señor, que busco más el placer de Cristo que el placer de las cosas terrenales. Porque todos tenemos algo en la tierra que nos produce placer. Todo, la comida, etcétera, etcétera, etcétera. Pero busco más darle placer a mi Señor que a las cosas. Yo creo en un Dios todopoderoso. En un Dios todopoderoso que calma la ansiedad. En un Dios todopoderoso que cuando tienes un encuentro con Él transforma tu rostro. En un encuentro con el Dios todopoderoso que calma tu ansiedad, tu depresión, que saca el orgullo de nuestra vida, que saca la soberbia. Yo creo que la humildad delante del Señor es la llave transformadora. Entiendo que no puedo lograr nada por mí misma y que todo lo que he logrado ha sido gracias al Señor. Que si hoy tengo un título profesional ha sido por Él. Porque muchas veces, hermano, me quise rendir. No por la plata invertida, sino porque no sabía si eso era para mí o no. Pero el Señor me llamó ahí. Así que entendí de que todo lo que el Señor hace, lo hace perfecto. Y que todos los planes que tiene Él muchas veces son mejor que los míos. La verdad, siempre. Así que Dios entiende también esas oraciones que son llantos. Esas oraciones que muchas veces no entendemos. Porque muchas veces no entendemos el plan que el Señor tiene para nosotros. Y Señor, ¿por qué estoy pasando por esto? Si tú me prometiste esto otro. Pero es necesario el proceso para entender una característica del Señor. La historia fue partida en un antes de Cristo y un después de Cristo. Todos los textos históricos marcan un antes de Cristo y un después de Cristo. Este nació antes de Cristo, este nació después de Cristo. Mi historia. Y yo entiendo de que su historia también está marcada en un antes de Cristo y un después de Cristo. Porque este es el Cristo en el que yo creo, en el Cristo que transforma, en un Cristo que cambia, en un Cristo que redime, en un Cristo que restablece relaciones, en un Cristo que a lo inmundo le da vida, que a lo que no se siente digno lo dignifica, a lo que se siente sucio lo comienza a limpiar, a lo estéril le da vida, a lo enfermo comienza a traer sanidad, a los corazones quebrantados comienza a sanar a los que sufren. Es en el Cristo que yo creo, en el mismo Dios que separó el mar, en el mismo Dios que obró milagros en la Biblia. Ese es el Cristo que yo creo, hermano, que así como transformó mi vida, también hay transformación en sus vidas, porque yo lo he visto. Ha quebrado la suya, ha transformado la suya, la verdad la mía sí. Creo que el poder de la transformación se da cuando hay un corazón humillado que actúa en obediencia. Tenemos muchos ejemplos de la Biblia en cómo la humildad llevó a la transformación. Pero sé que Cristo es el mayor motor de nuestra vida. Es el que nos impulsa, es el que nos cambia, es el que determina un antes y después. Es Él el que cambia cuando llevamos todas las cosas a los pies de Cristo. ¿Cuánto más hubiera disfrutado mi vida si hubiera entendido esto antes? Tal vez a la Loreto del pasado le hubiera sido mucho más fácil llevar su vida si hubiera entendido el poder transformador de la cruz. Y la verdad, solo hubo uno que vino a traer transformación. Jesucristo vino, se humilló, ¿cierto? Se hizo humano, con tristeza y alegrías. Pero fue humano, sintió como ustedes, como yo.
pero vino a transformar nuestra vida, a cambiarla. Fue Él quien vino a morir por su iglesia, por sus hijos. Y el Señor, cuando estaba armando esto, me traía una alabanza. Y la alabanza se llama Mateo 21:12. Y yo que sí. Mateo 21:12 dice: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. El contexto: el Señor va y tumba las mesas. Le dice: han convertido mi casa en una cueva de ladrones. Y debería de ser la petición de nuestro corazón. Señor, tumba las mesas de mi vida. Tumba las mesas de mi vida. Vuelca las mesas, Señor, que he levantado en idolatría. Porque la idolatría no solo se da por los dioses paganos. La idolatría al teléfono. Algo a lo que estamos todo el día amarrados. Tumba las mesas, Señor. Y muchas veces deberíamos pedirle a Cristo que venga y tumbe nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra vanagloria, el poco perdón que pedimos. Porque hay muchos corazones afuera rotos por actitudes que nosotros tuvimos. Así que deberíamos de decirle al Señor: ven y purifica mi templo. La Biblia habla de que nosotros somos templos del Espíritu Santo. Así que, ¿cómo está nuestro templo? Manasés, en su humillación, tuvo que ir y restaurar el templo del Señor. Jesucristo mismo vino a tumbar las mesas y restaurar el templo que había sido profanado. Así que muchas veces nuestro templo, lo que nosotros somos, ha sido profanado. Es tiempo de que tomemos esto como una petición personal y no lo veamos solo como un hecho histórico. Señor, tumba las mesas de mi vida. Que todo lo que no te pertenece sea echado fuera. Que debería de morir más a mí yo, que debería de entregarte esto que me hace pecar una y otra vez. Estos pensamientos, Señor, que solo me llevan a un estado depresivo. Estos pensamientos que cada vez que se me cruzan, lloro porque me siento mal. Así que deberíamos de entregarle más las cosas al Señor y sobrepensar menos, la verdad. Señor, tumba las mesas de mis afanes, de mis planes, de lo que yo quiero. Tumba las mesas de mi yo. Porque muchas veces tenemos mis planes, mis negocios, mis cosas, mi todo. Y el Señor me pregunta: ¿y yo dónde estoy? Así que deberíamos de ser: Jesucristo, ven a tumbar las mesas de mi vida. Hay poder en la sangre de Jesús, y yo siempre lo voy a repetir, porque fue una de las frases que más me marcó mi abuelo. Hay poder en la sangre de Cristo, hay poder en la sangre. Hasta que lo aprendí a vivir, hermano. Solo es Él que cambia nuestra historia y cambia nuestra perspectiva, que restaura relaciones rotas. Hoy el llamado es uno. La transformación es parte de la humildad. La humildad nos lleva a conocer el verdadero corazón de Dios. Nos lleva a obedecer a Cristo porque podemos ver su gloria. Somos capaces de demostrarnos delante de su altar tal y cual somos y decirle al Señor: tumba las mesas. Tumba las mesas. Esa es la petición de nuestro corazón. Esa es la petición de nuestro corazón, amado. Que tumbe las mesas que hay en nuestra vida. Que tumbe las mesas, Padre Celestial, de nuestro orgullo. De hacer como si nada hubiera pasado. Señor, tumba las mesas. Tumba las mesas, Señor, de mis afanes, de mis planes. Tumba las mesas, Padre Celestial, de aquellos que profanó tu templo durante tanto tiempo. De todos esos dioses que levanté en mi corazón. Hoy recuerdo, Padre Celestial, que solo la humildad puede mover tu corazón. Hoy delante de tu altar, Padre Celestial,
Reconozco que necesito que tomes las mesas de mi vida. Necesito restaurar el templo que tú me has mandado. Necesito, Señor, que Mateo 21:12 siempre sea la petición de nuestro corazón. Que en mi necesidad y en mi soledad también, tal vez las lágrimas nunca me dejaron decirte lo que siento, pero tú lo entiendes. Que en mi soledad entiendo de que solo a tus pies hay tranquilidad. Que a los pies de Cristo puedo ser yo tal cual soy. Que a los pies de Cristo puedo entregar incluso hasta eso que me da vergüenza admitir. Pero hoy, Padre Celestial, yo declaro que así como Manasés restauró el templo, tú hoy día estás restaurando nuestro templo. Tú estás restaurando el templo del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Estás restaurando, Señor, mente y corazones quebrantadas. Estás restaurando, Padre Celestial, todo aquello que un día se profanó. Estás limpiando, Padre Celestial, con tu palabra. Estás sanando, Padre Celestial, esos corazones quebrantados. Estás trayendo, Padre Celestial, algo nuevo a nuestra vida. Estás trayendo algo nuevo para tu iglesia. Estás trayendo algo nuevo, Padre Celestial. Así que te dejamos ser libre y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Hágase tu voluntad, Padre Celestial. Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad aquí en la iglesia. Hágase tu voluntad aquí en el altar. Hágase tu voluntad y cubre, Padre Celestial, cada área de nuestra vida, cada área de tu iglesia. Restaura nuestro templo, Señor amado, que necesita de ti. Necesitamos del amado. Necesitamos que el Mesías venga una vez más. Necesitamos que Cristo venga a marcar nuestra vida en un antes y un después. Necesitamos, Padre Celestial, reconocer que te necesitamos. Comienza a restaurar, Señor. Que nuestra altanería, Padre Celestial, no nos dé ceguera espiritual. Hoy te buscamos, Padre Celestial, con un anhelo en nuestro corazón. Que seas tú, Señor, transformando nuestra vida. En el nombre de Jesús, dejamos el altar disponible. Si alguno necesita oración, el altar está disponible como siempre para traer nuestra necesidad a los pies de Cristo. Amén.